Bueno, muy buenas tardes, estimados alumnos participantes de este curso de tácticas policiales. Este curso que pretende lograr en el alumno, en el participante, una vez finalizado o desarrollada la totalidad del programa, conocer de lo que es el sistema de seguridad, del sistema de seguridad ciudadana, sobre la conducta correcta que debe mostrar el funcionario policial frente al delincuente, frente a testigos, frente a las víctimas. Dará un repaso pormenorizado sobre el tema de las tácticas policiales. Ante todo, pues quiero pedir disculpas por no haber podido dar la clase el día sábado como estaba programada, pero por razones personales hicieron imposible la misma. Pero bueno, aquí estamos con el fin de dar esta clase y ponernos al día. Habíamos hablado en la primera unidad del programa, de esta asignatura, sobre el agente de policía, el sistema de seguridad, el trato del policía ante el delincuente, ante testigos y ante la víctima. Hicimos un análisis del comportamiento policial como persona y como institución, y de lo que es la policía y los menores de edad. De manera pues que vamos a proseguir entonces con la unidad 3 el día de hoy. En la unidad 2 vimos por su parte el tema relativo a las técnicas policiales, armamento y tiro, capacidad física, defensa personal, sobre el tema de la detención y conducción de detenidos a los comandos policiales, el manejo del bastón policial, la conducción de vehículos radiopatrullas y la necesidad que tiene el funcionario, todo funcionario policial, de saber manejar en clave los sistemas de radiocomunicación. Y entramos de lleno a esta unidad número 3, que comprende los puntos relativos a la táctica policial, a las operaciones tácticas, a los controles policiales, al registro corporal externo de personas sospechosas. Veremos también o hablaremos también sobre los procedimientos rutinarios y avanzados para el registro y chequeo de vehículos y la respuesta que debe dar el policía ante el delito de robo o atraco, como comúnmente se le conoce. Hablar de táctica policial es hablar de los diferentes procedimientos que se emplean para dirigir operaciones y buscar soluciones precisas y concretas para resolver problemas que ponen en riesgo la paz y el orden público. Son acciones necesarias para concretar la estrategia policial. Habíamos dicho en un primer momento que para estudiar táctica policial necesario es que el funcionario policial sepa que la táctica parte de una estrategia y que la táctica se concreta con una técnica. Son tres elementos engranados, íntimamente relacionados. Dijimos que la estrategia es el objetivo general, el fin último que persigue la institución policial. El cuerpo policial se traza en líneas gruesas, en líneas maestras, en grandes directivas, como también se le conocen, el objetivo, el objetivo final. Eso es lo que se conoce como estrategia. Ese objetivo debe estar estructurado en la institución policial en todos y cada uno de los
componentes de ese comando, de esa organización, todas las brigadas, todas las dependencias, mejor dicho, que componen esa organización policial, las divisiones, los grupos, en fin, todo debe estar engranado en ese gran objetivo que persigue como fin último garantizar la paz social y el orden público. Ese es el fin último de la institución, garantizar la paz, garantizar el orden público, preservar los derechos fundamentales. ¿Para que la colectividad se desenvuelva o desenvuelva todos sus quehaceres en paz y en seguridad? Entonces, de ese objetivo general que dijimos que es la estrategia, parten las tácticas, es decir, el paso a paso, los objetivos específicos, uno a uno. Para lograr la estrategia se conocen como tácticas. Entonces son todos los procedimientos que se desarrollan en una organización policial o en cualquier organización, pero en este caso estamos hablando de tácticas y operaciones policiales, pues las circunscribimos al ámbito policial. Es el paso a paso que da el policía para concretar la estrategia, para concretar el objetivo. La táctica, repetimos, es cada uno de los pasos, cada uno de los objetivos específicos. Y para conseguir ese objetivo específico que conduzca al objetivo general, hay que ejecutarlo. Y entonces entra en juego la técnica. Es la ejecución motriz, es el curso de acción, es el movimiento claro, preciso y conciso que da el cuerpo policial para concretar ese objetivo específico que en definitiva lo llevará a concretar la estrategia, es decir, el objetivo general. Entonces la técnica no es otra cosa que la ejecución motriz de una acción. Y la táctica es ese plan que se ha diseñado para realizar esa acción. El siguiente punto del programa nos pide hablar de los controles policiales. Un cuerpo policial lleva distintos tipos de controles. Control de detenidos, control de vehículos, control de eventos públicos, control de manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para cada uno de estos controles se diseña o se busca la técnica, es decir, el curso de acción, para concretar ese objetivo específico de controlar lo que se va a controlar en un tiempo y espacio determinado. Controlar una manifestación, una huelga, un motín en un centro carcelario, en fin, para todo está previsto un objetivo específico. Se busca la técnica adecuada que conduzca a lograr la estrategia. Entonces ese control, como su nombre lo dice, es controlar lo que le compete controlar al cuerpo policial, controlar el tránsito, el flujo vehicular en horas pico, control de manifestaciones, control de espacios públicos, de parques recreacionales, control de la delincuencia, en fin, muchos tipos de controles. Por eso el funcionario policial debe estar presto, dispuesto y capacitado, muy bien capacitado, con un entrenamiento físico, mental y emocional excepcional, de altura, para realizar operaciones policiales, bien rutinarias o
de emergencia, aquellas en las que el funcionario debe dar o debe tener una capacidad de respuesta inmediata, que no le da tiempo incluso de planificar ni de pensar, porque ya ese pensar y ese planificar está implícito en el funcionario, es decir, debe desenvolverse con soltura ante una situación de riesgo, de peligro o de amenaza. Dentro de los cursos de capacitación, de adquisición de habilidades y destrezas, lleva mucha carga académica el entrenamiento para que el funcionario aprenda a trabajar bajo presión, porque en definitiva se le presentan todos los días o con mucha frecuencia situaciones de emergencia. Entonces, y uno de ellos son los controles policiales. Ante una fuga masiva de detenidos, por ejemplo, debe desplegarse con carácter de urgencia y de emergencia los operativos policiales para poner controles, retenes en sitios específicos de la ciudad para lograr la recaptura de esos fugados, delincuentes que se han fugado del recinto penitenciario. De allí que la rutina para el funcionario existe, pero debe estar preparado siempre para la emergencia. Hay días que transcurren en, para el funcionario policial sin mayores inconvenientes, pero hay días en que se le presentan varias emergencias y ante ellas el funcionario debe actuar con mesura, sin sin que lo sobreponga la situación de emergencia. Dentro del cúmulo de conocimiento, de habilidad y destrezas que debe poseer un funcionario policial está el de la defensa personal, como tratamos en la clase anterior. Un entrenamiento riguroso de defensa personal que lo mantiene acto físicamente y que contribuye con éxito a la estabilidad mental y emocional del funcionario, porque el ejercicio físico se ha demostrado científicamente que contribuye enormemente a, al desarrollo de habilidades y destrezas en lo físico, pero también lo capacita bastante para actuar con buen temperamento, es decir, sin salirse de sus cabales, sin arremeter o sin atropellar al delincuente, ni a la víctima, ni a los testigos, porque está equilibrado física, mental y emocionalmente. Es decir, está en plena capacidad para llevar a cabo operaciones o desplegar controles ante peligro, riesgo o amenaza en situaciones de emergencia sin avasallar, sin violar los derechos humanos. Esa es la premisa y eso ese es uno de los objetivos últimos o finales o estratégicos del cuerpo policial. Lograr que se garantice la paz y el orden público sin violar los derechos humanos. Vamos a hablar de detención y traslado de detenido a los comandos policiales. Esto es un procedimiento de control, un procedimiento policial, una operación policial altamente riesgosa. De allí que el funcionario debe extremar las medidas de seguridad para asegurar que su integridad física y la de sus compañeros de equipo no sufrirán riesgo, ni tampoco el entorno de las personas particulares que están en el lugar donde se va a practicar el operativo policial que amerita darle captura y detención a un sospechoso. Con frecuencia se ve
el infortunio que corren los funcionarios policiales y militares por una mala técnica a la hora de abordar un, un personaje, un delincuente sospechoso o altamente peligroso. No extreman las medidas de seguridad, se confían y resultan heridos, lesionados y en ocasiones han resultado muertos por confiados, por no extremar la medida de seguridad, por no aplicar la técnica correcta, por improvisar, porque a la hora de detener, de realizar un control para detener, debe estar basado en un objetivo específico, en una táctica y en una técnica concreta para que no sufran riesgo, ni peligro, ni amenaza a la integridad física del policía. Entonces, detener y trasladar un detenido, este curso nos enseña operaciones policiales básicas que deben ser profundizadas o hasta llegar al extremo de operaciones policiales avanzadas para que enseñen a la gente de policía cómo actuar de manera segura y eficaz para detener a un sospechoso, dependiendo, por supuesto, del grado de peligrosidad, porque hay distintos escenarios sociales, distintos estratos sociales, distintos tipos de personas. Y para cada tipo de operación policial, el funcionario debe estar entrenado para actuar de manera segura y de manera eficaz. No confiarse a la hora de intervenir. Realizar un registro corporal, un cacheo, una revisión minuciosa del sospechoso y usar las esposas al momento de trasladarlo al comando policial. Este registro, que se conoce como cacheo, como requisa, como examen corporal, como revisión externa de la persona, debe ser muy riguroso, muy minucioso, porque en sus partes íntimas o en otros lugares del cuerpo puede llevar a heridos armas blancas o armas de fuego o sustancias explosivas o sustancias psicotrópicas, drogas. Y si se hace una revisión somera, a la ligera, sin rigurosidad, pues pasarán desapercibidas para el policía. Y si se trata de un arma, una vez que el sospechoso tenga la primera oportunidad, la accionará en contra de la humanidad de los policías que lo han detenido, que lo han capturado. Entonces, de allí la recomendación que se da en los cursos de, de operaciones policiales es extremar las medidas de seguridad, que ese chequeo de la persona, esa revisión sea minucioso, de pies a cabeza. Revisar todo lo que compone la vestimenta de la persona y sus accesorios: gorros, gorras, bufandas, chaquetas, carteras, en fin, porque allí en esos elementos accesorios puede estar lo que el policía está buscando. Puede estar la droga, puede estar el explosivo o puede estar el arma. Y puede pasar desapercibido si el policía se limita única y exclusivamente a revisar por encima o de manera somera a la persona. Claro está que esta revisión a profundidad en el cuerpo de la persona debe respetar en todo momento el pudor y la dignidad de la persona. No sobrepasarse, porque eso implicaría un atentado al pudor, a la dignidad y una violación de los derechos humanos y le acarrearía consecuencias disciplinarias y hasta penales al funcionario policial por atentar contra los derechos humanos de esa persona.
Si se trata de una dama, hay que buscar una femenina, una funcionaria policial, que sea la que intervenga ella en el registro de la persona de la dama o de la mujer o del sexo femenino, para que no hayan malos entendidos y se haga todo conforme a la ley. La requisa debe estar o debe realizarse acompañado de testigos en sitios privados en la medida de lo posible. Es decir, no requisar si amerita el caso, desvestir al testigo para una revisión más profunda, pues debe hacerse en un lugar privado, con testigos, porque si se consiguen elementos de interés criminalístico, el testigo dará fe de ese hallazgo. Dijimos de la necesidad imperiosa de utilizar las esposas para trasladar los detenidos desde el sitio de detención hasta el comando policial. Porque si la persona, una vez en la patrulla, en el interior de la patrulla, se pone agresiva, se pone violenta, puede incluso herir o maltratar o estrangular, porque se han dado casos, a el funcionario custodio que va en la parte posterior de la patrulla. No hay que confiarse. Extremar las medidas de seguridad a la hora de registro del sospechoso, a la hora del traslado y conducción a el comando policial. Hay procedimientos específicos dentro de estos controles, dentro de estas operaciones policiales para registrar vehículos, así como los hay para revisar a la persona, que hemos dicho que debe ser minuciosa y rigurosa, también lo hay para para la revisión de vehículos. Si se va a revisar el vehículo, pues debe estar estructurado. Si ese retén donde se incorpora el punto de control es para la revisión rutinaria de vehículos o improvisada o temporal de vehículos, pues se debe extremar las medidas de seguridad. Suficientes funcionarios, identificación plena del organismo policial que está actuando, conos y señales de emergencia o de información al público, a los conductores en este caso, de que próximamente se encontrarán con un punto de control para que disminuyan la velocidad y se eviten riesgos y peligros a los que están interviniendo en ese punto de control. Funcionarios deben disponerse de manera táctica, de manera estratégica, con una técnica específica, con una técnica adecuada para impedir que un vehículo se les pueda dar a la fuga. Disponer de espacios bien iluminados para el registro, hacerlo con testigos, porque si se presenta el hallazgo de drogas, armas, explosivos o cualquier otro elemento de interés criminalístico, que de los que ameritan intervención policial para la judicialización, pasarlo al Ministerio Público y a los tribunales, pues el testigo es pieza clave de ese proceso. Revisar el vehículo en todos sus componentes, arriba, abajo, adelante y atrás. Abrir el capó, revisar los elementos que componen en la parte delantera o donde va el motor del vehículo, porque allí a veces, o en ocasiones, o con mucha frecuencia, los delincuentes ocultan sus armas, ocultan las drogas, ocultan los elementos provenientes del delito, en fin, debajo de los cojines, debajo del tablero, en el maletero, el guardamaleta, como se le conoce, o en la cajuela, como otros le dicen, revisar debajo del caucho de repuesto, el estuche de herramientas, en la parte inferior o por debajo del carro, hay que revisar también de manera minuciosa, evitando siempre la violencia y evitando causarle daños
al vehículo, es decir, no destruir el vehículo, porque se han dado casos de funcionarios que han sido incluso destituidos y detenidos por causarle gran daños y deterioro a los vehículos. Dañan partes eléctricas, dañan el tablero, desprenden el tablero por malicia y con mala fe, mm, pretendiendo o sí, pretendiendo escudarse en su uniforme, que porque están uniformados y están cumpliendo un operativo policial, pueden hacer y deshacer, y eso no es así. Las personas afectadas, las víctimas, se trasladan a la fiscalía o a otro organismo de seguridad, presentan una denuncia, hacen una inspección, constatan que efectivamente ese vehículo fue inspeccionado en ese punto de control y que allí se le causaron los daños. Allí fue donde hubo la violación de los derechos humanos y ese funcionario pasa a consejo disciplinario, luego pasa al Ministerio Público y pasa a los tribunales a responder por algún delito que haya cometido. También existen procedimientos policiales específicos para dar respuesta ante el delito de robo. El delito de robo es un delito grave que atenta contra la paz, contra el orden público, que atenta contra los bienes patrimoniales de las personas. Entonces, una acción táctica, todo esto comprende acción táctica, una acción táctica como actividad específica que se implementa o que debe implementar ese cuerpo policial con el objetivo de alcanzar un resultado a corto plazo, porque dijimos que la que es a largo plazo es el objetivo general y es la estrategia. La táctica es a corto plazo porque es un objetivo específico, es una meta, es un paso a paso. Entonces estas acciones tácticas deben enfocarse a lograr objetivos específicos, ¿verdad? Y un objetivo específico no es otro, en este caso de la respuesta ante robos, pues capacitar, adiestrar, preparar a los funcionarios policiales para que den respuesta inmediata a la colectividad para minimizar o contrarrestar el delito de robo, capturar a los sospechosos. Bueno, proseguimos con las tácticas policiales, con las operaciones policiales ante el delito de robo. La respuesta que se aconseja debe dar el cuerpo policial ante el delito de robo. Un despliegue de acciones tácticas para el delito de robo. Se aconseja en los particulares no resistirse al robo, entregar las pertenencias, memorizar al máximo los detalles de ese robo, la descripción fisonómica de los autores, vehículos en los que se desplazan, tipo de armamento, características físicas, detalles del lenguaje, cómo hablan, cómo se expresan, buscar ayuda en lo posible, presentar la denuncia lo antes posible para que aporte el mayor cúmulo de información posible al cuerpo policial para desplegar el operativo que procure dar con la captura de los sospechosos y la recuperación del patrimonio que ha sido robado. Se aconseja sobre todo la prevención. Prevención. En los particulares, prevenir el delito de robo es no exponerse, no visitar zonas peligrosas o de alto riesgo, no mostrar los objetos de valor, no exhibirse, no ostentar, mejor dicho, estar alerta, en alerta máxima en el entorno ante todas las situaciones peligrosas que ocurren diariamente. Conocer también los números de emergencia a los cuales llamar a la hora de un infortunio. En el hogar, en la casa, en el trabajo, se nos aconseja o se nos recomienda cerrar bien puertas y ventanas, instalar medidas de seguridad, cámaras de monitoreo, no revelar información clave sobre nuestro movimiento, sobre nuestro destino, sobre nuestros pasos, sobre nuestros bienes.
Son muchas las recomendaciones para prevenir en la colectividad el delito de robo. Todo esto está enmarcado dentro del objetivo general de la organización policial, dentro de la estrategia. Es educar a la colectividad, concientizarla para que ella misma evite el robo y otros tipos de acciones delictivas. Aquí en Venezuela, ante los robos o atracos, es crucial priorizar la seguridad personal. Esa es la conseja, el consejo que los cuerpos de seguridad difunden diariamente por los distintos canales de información. Priorizar la seguridad personal, es decir, no resistirse al robo. Muchas víctimas han resultado gravemente heridas o fallecidas por resistirse al robo. Entonces, el consejo de los cuerpos policiales, el consejo de los cursos, el consejo de la capacitación a la ciudadanía es priorizar la seguridad personal, la integridad física y la vida por encima de los bienes materiales. No resistirse al robo, entregar los objetos de valor que le está siendo solicitado por los delincuentes, luego buscar ayuda policial inmediata. Es muy importante denunciar el delito ante las autoridades, proporcionar la mayor información posible, describir a los autores, los vehículos que utilizan, para que ellos desplieguen los operativos y logren dar con la captura de los sospechosos. Eh, la criminalidad en todas las naciones del mundo pues conlleva a sentimientos de frustración, porque la criminalidad conlleva implícita la inseguridad, la sensación de inseguridad, que en algunos casos pasa de ser sensación a convertirse en un estado de inseguridad. Cuando ya pasa de sensación de inseguridad a estado de inseguridad, se agrava el asunto y los cuerpos policiales deben extremar entonces su accionar, porque esta inseguridad conlleva sentimientos de frustración en el colectivo, en la sociedad en general, por la carencia, porque se frustra, porque no hay espacios seguros para la realización plena del individuo, para que desarrolle con libertad todos sus derechos humanos. Hay desigualdad en el acceso a una vida plena y esto lleva a una vida hostil. Por lo tanto, el policía debe estar en un marco de proximidad a la vida ciudadana para hacer un análisis sobre el impacto de la delincuencia en las ciudades. ¿Para qué este análisis? Porque de allí salen las estrategias, las tácticas y las técnicas que le darán solución a este problema. Entonces, el policía debe engranarse, debe hacer vida con la sociedad civil organizada. Aquí en Venezuela se ha establecido por ley la figura de los cuadrantes de paz, es decir, sectorizar a distintas áreas de la sociedad, de los barrios, de las urbanizaciones, del municipio, de la parroquia, para que allí haya presencia policial continua y permanente, en contacto directo con la población, buscando la información, haciendo análisis para generar estrategias, para crear tácticas y para que con una técnica precisa y adecuada e idónea lograr minimizar la delincuencia y generarle a la colectividad paz y tranquilidad. Con esto, estimados alumnos participantes, hemos llegado
a feliz término esta tercera unidad curricular de tácticas policiales. En la clase siguiente haremos una síntesis, un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahorita en cuanto a estrategia, táctica y técnica de operaciones policiales para entrar a aplicar ese cúmulo de conocimientos en un análisis de casos. Vamos a conocer casos puntuales, casos específicos, para que desarrollen, para que pongan en práctica los conocimientos adquiridos a través de un estudio de casos, como lo pide el programa en su cuarta y última unidad. Quedamos entonces atentos para la próxima sesión.